En septiembre leí un gran total de 11 libros de ficción. Empecé el mes bastante mal. De ahí subió la calidad así o mi gusto por los libros bastante y terminó pues bastante promedio, bastante normalito. Entonces en el video de hoy les vengo a hablar de mis lecturas del mes de septiembre, un wrap up como toda la vida. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios cuál fue su mejor lectura del mes pasado, qué fue lo que más les gustó. Y aprovechando, pues también suscríbanse al canal si les gusta el contenido, denle like al video y ese tipo de cosas. Pero bueno, sin más dilación, el primer libro que leí durante el mes de septiembre fue La última niebla y la amortajada de la escritora chilena María Luisa Bombal. Ella es una de las clásicas de la literatura femenina latinoamericana, entonces tenía muchas ganas de leerla, aparte que me he encontrado con bastantes ecos de la obra de María Luisa en otras grandes escritoras latinoamericanas, como por ejemplo Yolanda Oreamuno. Pero bueno, La última niebla y la amortajada no me gustó especialmente. En ese tomo se concentra toda la producción literaria de María Luisa, no es muy extensa. Entonces pues tenemos dos novelas cortas, que es la última niebla y la amortajada, y pues varios relatos entre medios. Y en general, aunque me gusta la forma en que María Luisa planteó sus historias y planteó principalmente los personajes femeninos, todos siempre mujeres de clase bastante pudiente, pero con esa desolación de el ser forzadas a estar siempre encerradas. Aunque esa parte me gustó, no puedo decir que haya disfrutado mucho prácticamente ninguna de los textos que venían en ese tomo, principalmente por el estilo, y es que María Luisa Bombal escribía con un estilo muy detallado, muy preciosista, se podría decir, que pues personalmente no va nada conmigo, entonces me distraía, se me perdía la lectura porque simplemente me parece, o sea, a mi cerebro no le gusta tanta descripción, le parece que va de sobra, entonces pues no lo terminé de disfrutar. Sí es cierto que respeto muchísimo a María Luisa Bombal, obviamente, y se las recomiendo. Esto es algo puramente subjetivo, por lo que no me gusta. El siguiente libro del que les voy a estar hablando, y solo muy brevemente, es El hereje de Miguel Delibes. Digo muy brevemente porque este libro no lo terminé, es mi único abandono de lo que llevo del año. Entonces pues no lo voy a mencionar a mucha profundidad, obviamente, porque no lo leí, pero pues fue otro libro que no me gustó especialmente. Tiene temas interesantes, solo leí como 70 páginas, entonces tampoco puedo decir mucho, pero había mucha mención de cosas que realmente no me interesaban, que no me parecía que fueran realmente a aportar en la novela, entonces me terminé saturando y lo dejé abandonado. Entonces, en vez de leer El hereje, leí Carta del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis. C.S. Lewis, el escritor de Narnia, famosísimo por esa saga, que este libro lo detesté. Básicamente nos pone en este mundo en el que pues los diablos buscan como cazar a los humanos y volverlos ateos, y eso es como todo su plan, y pues nos centra en un diablo que le escribe consejos a su sobrino diablo para poder pues convertir a su humano en ateo. El libro es horrible. No me gustó en absoluto. Es obviamente súper moralista, con un montón de planteamientos que plantea lo bueno y lo malo, pero de una forma ultra subjetiva. Obviamente estos conceptos nunca van a ser más que subjetivos, ¿verdad? Pero me entienden, ¿verdad? Desde una posición moralista religiosa que me pareció fatal. La prosa no es nada del otro mundo. Si le hubiera estado al menos bien escrito, podría haberlo disfrutado un poco, pero ni siquiera eso. Entonces el libro en sí me pareció fatal. Tiene también argumentos súper flojos que se pueden destruir bastante sencillo con filosofía y ética y ese tipo de cosas, pero el libro me aburrió tantísimo que ni eso me interesó hacer. Entonces pues simplemente una pérdida de tiempo. Honestamente no sé a quién le podría gustar este libro, porque como digo, es muy a la cara con un propósito religioso y ni siquiera es como algo
no sé, algo que puede ser como más profundo, sino que es todo a nivel bastante superficial y no sé, me parece bastante horrible. Después de esa racha de 3 libros que no me gustaron absolutamente nada, viene un libro que me fascinó y es Volver a casa, de la escritora ganesa estadounidense Ya Gyasi, que es un libro magnífico. Tenemos 2 historias de un árbol generacional, es decir, pues, 2 líneas familiares que parten de 2 hermanas que fueron separadas, que crecieron separadas, una de ellas casándose con un colono inglés en Ghana, mientras que la otra es secuestrada y llevada como esclava a los Estados Unidos. Entonces, a lo largo de la historia de estas 2 familias, pues nos vamos enterando de la historia de esos 2 países, de su relación con las personas que viven en ella, Ghana y Estados Unidos. Y me pareció una novela fenomenal. Sí, es de decir que tiene bastantes estructuras cliché, es decir, parte de, o muchas de las historias, porque obviamente va como microhistorias cada una de las personas generación por generación. Entonces muchas de ellas están construidas de una manera bastante cliché, obviamente partiendo desde las hermanas separadas y hasta el príncipe arrepentido que vive como una persona normal y varias otras, pero eso más que un negativo yo lo veo como un positivo, porque la novela trata temas muy fuertes y los trata de hecho de una manera muy buena. Entonces la estructura cliché a mis ojos pues da como un escalón al lector para acercarse a estos temas un poco más complejos que nos presenta Ya Gyasi a lo largo de la novela. Es increíble para conocer cosas como pues obviamente el racismo, las estructuras de la esclavitud, cómo se dio la esclavitud, ¿verdad? Estos argumentos de, oh, pues la esclavitud comenzó en África, no sé por qué ponen tanto énfasis en los Estados Unidos si comenzó en África. Esa también lo trata Ya Gyasi en la novela. Habla de los ciclos de trauma, habla del trauma generacional, habla de muchísimas cosas muy bien tratado y a veces solo como una pincelada, una mención súper superficial, pero en esa mención pequeñita encierra mucho de la idea, no solo porque esa frase sea tan poderosa, sino porque se construye sobre toda la historia que hemos estado leyendo. Por lo que Volver a casa me parece una novela fenomenal, se la recomiendo muchísimo. Septiembre también es mes patrio, es el mes de la independencia de Guatemala y de prácticamente toda Latinoamérica, pero como yo soy guatemalteco, pues me centré en leer escritores guatemaltecos. El primero de ellos que leí fue Víctor Muñoz, en esta antología de cuentos publicado por la icónica Tipografía Nacional. Como digo, estos libros son bastante icónicos aquí en Guatemala y pues decidí leer esta antología de cuentos de un escritor que ya he leído bastante de él, he leído un par de libros, entonces que pues me va gustando y pues cada libro que leo de él más me gusta. Entonces, Víctor Muñoz, los cuentos todos son bastante diferentes y es cierto que se nota como las características del estilo de Víctor Muñoz, como la influencia de Saramago, que es bastante clara al menos en mis ojos. Tenemos también esa posición muy cínica, muy irónica con la sociedad que termina con unos relatos increíbles, maravillosos. Para darles un par de cuentos que fueron los que más me gustaron. Uno es Atelor, su mamá y sus desgracias personales, el horrible problema de los avestruces. Hay unos muy como surreales, como eso de los avestruces. Lo que yo quiero es que se detenga el tren, el perro expiatorio, que ese también, si no estoy mal, estaba incluido en lo que se convirtió la princesa ausente, si no estoy mal, porque recuerdo haber leído ese cuento antes. Luego el jarrón, el congelador, la segunda resignación, la fotografía y postdata ya no regreso. Esos fueron mis cuentos favoritos. Víctor Muñoz, aunque sí hubieron cuentos que no me parecieron realmente muy interesantes, es cada vez uno de mis autores guatemaltecos favoritos. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, pues recomendado. Otro libro muy bonito fue Almendra, de la escritora coreana Son Won-pyong,
que es una novela muy bonita que se hizo popular hace unos años. Cuenta la historia de un niño que crece con una parte del cerebro que ya se me olvidó, las amígdalas de algo, más reducidas en tamaño. Entonces eso hace que no pueda sentir los sentimientos como el promedio de las personas, ¿verdad? Entonces no puede sentir felicidad, no puede sentir tristeza, no puede sentir bla, 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 bla. Y pues vamos en toda la novela conociéndolo después de un evento traumático que debería haber como resultado en una persona promedio como algo devastador. Para él pues obviamente fue otra cosa más de la vida y ya. Entonces es una novela súper, súper, súper interesante. Los personajes me parecieron maravillosos. Gonny es probablemente de mis personajes favoritos de lo que va del año. El personaje de Gonny, el mejor amigo o el que se convierte en el mejor amigo del personaje, me pareció fabuloso. Entonces, para mí, el como highlight de la novela son esos personajes. Poco a poco también es muy interesante, o sea, desde el punto de vista de la curiosidad humana, es muy interesante leer sobre una persona que experimenta la realidad de una forma tan radicalmente diferente a nosotros, o al menos al promedio de las demás personas. Por lo que eso también se convierte en una novela muy interesante y la prosa también es bastante sencilla, o sea, no es muy arreglada, no es muy adornada, pero es bastante sencilla y fluida, lo cual también le da pues ese dinamismo a la narración. Lo único que no me gustó de esta novela fue el final lo odio, lo detesto, me desagradó, horrible, qué asco, pero no sé, esa creo que es una opinión bastante compartida, pero sí, a mí el final me pareció horrible. Momo. Este libro fue bellísimo. Llegué a este libro porque de repente muchas personas empezaron a hablar de él. Obviamente Alex Medianoche lo ha comentado varias veces y pues de ella lo vi mencionado en múltiples ocasiones. De ahí hace unos meses también publicó Ricardo Carrión una reseña sobre la novela. Entonces pues yo nunca la había tenido mucho en consideración porque es una novela infantil, juvenil, pero al ver como a muchas personas hablando de él, pues de repente lo encontré en el librero de mi casa, ni siquiera en el librero principal, sino en el librero donde está como todo guardando polvo, y pues decidí sacarlo y leerlo, y es una belleza. Básicamente seguimos a una niña, Momo, que pues aparece de la nada, es una niña bastante simple, en la pobreza se podría decir, que pues se queda a vivir en un anfiteatro que hay en una ciudad promedio. Pero Momo parece tener algo mágico y es que las personas pues simplemente con hablar con ella se sienten mejor. Los problemas se resuelven cuando uno habla con Momo y ese tipo de cosas. Todo empieza a cambiar cuando aparecen los hombres grises y ahí es donde comienza todo como el problema de la novela. Me pareció maravilloso, es una oda a la vida lenta, a vivir la vida realmente, a pasar y experimentar realmente. Habla, se podría decir, de la relación de pues, el trabajo con la felicidad, o más que el trabajo, la libertad de hacer uno lo que quiera con el tiempo que tiene. Cuando leí este libro me como puse a pensar en una analogía, y es que pues, Camus en el mito de Sísifo nos dice que para lidiar con este caos absurdo que es la vida y la repetición del día a día con el trabajo, pues hay que imaginar a Sísifo feliz. Pero Momo nos hace la pregunta de qué pasa si Sísifo se ve forzado a volverse cada vez más rápido, más eficiente. Ya no puede ver las flores que tal vez estén pasando abajo de sus pies, ya no puede sentir cada peculiaridad de la piedra que va empujando, ya no puede sentir la brisa de aire que pasa de repente, sino que todo lo tiene que hacer concentrado en la eficiencia. Podemos imaginar a Sísifo en ese caso feliz. Y pues obviamente aquí Momo no es como pensar en cómo hacer a Sísifo feliz, sino simplemente en hablar de la tranquilidad, de vivir una vida real, de vivir así con todas las letras de la palabra. Entonces es un libro maravilloso, es muy bonito, es juvenil, entonces súper fácil de leer, pero que eso no los distraiga, porque la carga
teórica que va detrás, o sea, tiene una carga teórica que recuerda a Michel Foucault y cosas por el estilo, o sea, tiene una carga teórica bastante robusta detrás, los personajes están súper bien construidos, y también tiene una parte de metafísica en la que explica el tiempo que me pareció una cosa maravillosa, porque todo está muy, muy, muy bien creado, muy bien construido, todo tiene lógica, todo tiene cabeza. Entonces Momo es una novela maravillosa de pies a cabeza. Después de Momo, ya vamos un poquito más para abajo en cuanto a qué tanto disfruté los libros, y es que después leí Memorias de Puercoespín del escritor congoleño Alain Mabancou. Este libro lo conocí por una recomendación de Maggie de Bitácora de Libros, que también lo leyó y lo comentó en un wrap-up. A mí me llamó la atención porque de lo que decía Maggie estaba relacionado con esta como perspectiva dual de las personas con un animal, es decir, las personas tenían o podían tener un doble, ya sea pasivo o activo, esos detalles de la novela, pero que era un animal, ¿verdad? Que estaba relacionado directamente con la persona. Entonces eso me recordó a lo que tenemos aquí en Mesoamérica de los nahuales, ¿verdad? Un animal como que cada persona tiene, que es como su doble animal y puede transformarse. Hay detalles que no sé precisamente de los nahuales, pero que están presentes en al menos literatura de aquí de Guatemala, Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, o en un cuento que ahorita no recuerdo de Luis de León. Entonces pues me llamó la atención, ¿verdad? Con África compartimos curiosamente bastantes aspectos culturales, entonces me pareció que tal vez esto era otra de esas. Entonces pues lo leí y no me gustó el libro especialmente mucho. Es una novela muy curiosa, es una que se diferencia muchísimo de lo tradicional de la literatura africana, al menos de lo que yo he leído hasta el momento. No sigue ninguno de sus clichés, sino que es bastante única en ese aspecto. Y es que sí, o sea, seguimos literalmente las memorias de un puercoespín que vivió como el doble activo de un hombre. Ahí se junta mucho con folclore africano, de África Central, y pues eso es como la parte más interesante. Lo que no me gustó es que sentí que le faltaba más carne, o sea, más sustancia, más emoción, algo más detrás de solo como las aventuras de estos dos, porque no siento que realmente haya llegado a abordar nada más allá. O sea, solo son pues experiencias curiosas, mágicas, pero nada más. Por lo que eso fue lo que principalmente no me gustó de la novela. Y la segunda parte es el estilo en el que está escrito, y es que en la novela no hay ni un solo punto. Y de hecho en el epílogo nos dejan claro que el puercoespín escribió todo sin ningún punto. Lo cual, pues como experimento narrativo me parece interesante. De hecho, Víctor Muñoz tiene una novela cortita que no tiene ni un solo punto final. Saramago también es famoso por jugar con los puntos, con los signos de puntuación, pero me parece que eso funciona cuando tiene algún tipo de lógica narrativa o algún tipo de pues, lógica como tal. En el caso de Memorias de Puercoespín, pues no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Solo era para mostrar qué tan peculiar era ese puercoespín literato. Que pues bueno, pero sí que complica un poco la lectura de libros solo por extravagancia y nada más. También es cierto que no la complica demasiado porque las comas simplemente funcionan como puntos y ya está. Pero pues sí, personalmente no fui muy fan de Memorias de Puercoespín. El siguiente es La lucidez de la locura, relatos clínicos de Ana María Jurado. Este es un libro que compró mi hermanita y pues se lo fui a robar y leerlo. Leí este libro principalmente porque Vero del canal Vero Reviews ha estado hablando y mencionando mucho un libro que se llama Tristes Sombras de Lola Ancira, que me llama muchísimo la atención, y son relatos que suceden o se contextualizan en un manicomio, en un psiquiátrico, y otros en una cárcel. Lo que pasa es que ese libro no está disponible en Guatemala, entonces no he podido leerlo, pero con ese como interés que me surgió con relatos contextualizados en el mundo de la psicología y la psiquiatría,
pues está este libro que mi hermanita compró justamente por esas razones, que es pues La lucidez de la locura, que son una recopilación de relatos que se muestran como casos ficcionalizados en los que la escritora, que es psicóloga en la vida real, pues trabaja. Es un libro bastante peculiar en su naturaleza y en su ejecución, principalmente por eso, ¿verdad? Porque son todos relatos ficcionalizados de casos psicológicos que desde el punto de vista literario se pierde mucho porque no es ficcionalizado en cuanto a la literariedad de las cosas, sino que casi se lee como un manual de acción para futuros psicólogos, lo cual es bastante extraño. O sea, se centra bastante en los métodos de psicoterapia que usa para cada caso, tanto así que en ciertos relatos se siente como que haya decidido, ok, quiero explicar este método de psicoterapia, entonces voy a escribir el relato. Entonces, en vez de partir un relato como del relato mismo, parte de la intención de explicar un método de psicoterapia, por lo que es muy extraño de leer. También hay otros casos en los que se repiten los métodos mucho, o sea, la señora era como que muy fan de la hipnosis ericksoniana, entonces hay muchos relatos con la hipnosis, por lo que en esos es así como, ok, ¿cuál es el propósito? También en eso se ve reflejado en el hecho de que los personajes no tienen nombre, sino que son referidos con el paciente y una inicial, lo cual para mí le quita bastante valor literario, porque pues si es un caso ficcional, es decir, si eso no pasó en la vida real, pues no hay que preocuparse por el anonimato, entonces se podría simplemente haber inventado un nombre o no referirse de ninguna forma o con ningún título de nombre o inicial a los personajes, ¿verdad? Cambiarlo por una inicial me pareció una forma no muy bonita de referirse a pacientes psiquiátricos, pacientes psicológicos, pero bueno. Por lo que sí, el libro es bastante extraño, es interesante como alguien que no sabe mayor cosa de psicología, es bastante interesante toparse con todo eso. Sí es cierto que mi hermanita, que ella es estudiante de psicología, pues vio ciertas prácticas como ya obsoletas. Obviamente este libro tiene como 40 años de donde se contextualiza hasta ahora, entonces la psicología ha avanzado, por lo que también es otro de estos libros que no sé a qué público está escrito, porque como digo, suena como o se lee como una guía de acción para futuros psicólogos, pero al mismo tiempo no es precisamente eso, por lo que sí, es un libro bastante peculiar, bastante extraño. Si les interesa, pues ahí está, es bastante corto, por lo que pues no van a tardar mucho en leerlo, pero bueno, espero poder leer Tristes Sombras en algún futuro cercano, pero por el momento leí este y no estuvo del todo mal. Después leí mi obra de teatro del mes, que fue Arte, de la escritora francesa Yasmina Reza. Es una obra de teatro de hecho bastante curiosa y que me gustó bastante, que se centra en 3 personajes únicamente, que son 3 amigos. Uno de ellos es fanático del arte moderno, el otro pues no lo entiende y el tercero busca ser el mediador entre ellos, porque toda la obra de teatro se centra en este amigo que compra una obra de arte moderno y el otro no lo entiende y es así como, ¿cómo pudiste haber gastado tanto dinero en esta obra, en esta pintura que no es nada? Y me pareció muy interesante. Primero que nada, porque nos habla bastante de la esencia del arte moderno, que yo soy un defensor completo, entonces me hubiera gustado explicar a profundidad toda la lógica detrás del arte moderno, pero pues, en formato video no lo voy a poder hacer, esta vez no pude hacer directo, pero bueno, regresando. No solo habla del arte moderno como forma de expresión, sino también el mercado del arte que hay detrás, que pues sí trastoca bastante todo lo que pasa ahí. O sea, muchas veces todo lo que nos quejamos del arte no es culpa del arte, sino parte del mercado. Pero habla también de eso y curiosamente también habla bastante de la existencia, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y esto se da por la pelea que tienen estos 2 amigos, ¿verdad? Porque se dicen uno a otro, yo no creía que fueras a pensar de esa forma.
Entonces hay una cita que me pareció bastante interesante, que es como un trabalenguas y no sé si la recuerdo bien, pero es: yo soy yo porque tú eres tú. O yo soy yo y tú eres tú. Si yo soy yo porque tú eres tú. Si yo soy yo y tú eres tú, porque yo no soy tú y tú no eres yo, entonces yo no soy yo. Que en este trabalenguas hay de hecho bastante lógica. O sea, si nos ponemos a pensar, todo lo que está diciendo es que yo soy yo cuando me construyo sobre mí mismo, mientras que si me construyo sobre lo que otra persona no es, entonces pues no soy yo, soy lo que no es esa otra persona. Entonces tiene toda esta exploración sobre quién soy, ¿verdad? ¿Soy yo un individuo o soy yo solo la persona que vive dentro de la mente de las personas que me rodean? Entonces es una obra de teatro muy, muy, muy breve, rápida de leer, pero que encapsula bastantes temas muy, muy interesantes. Sí es cierto que pues, puede ser un poquito repetitivo, pero en general pues me gustó bastante. Luego leí Chanán del escritor guatemalteco Francisco Alejandro Méndez. Francisco Alejandro Méndez es uno de los más reconocidos escritores de novela policíaca en Guatemala. Creo que es el único de los grandes que escribe esto. Entonces, Chanán es solo una recopilación de como 5 relatos de el comisario Wenceslao Pérez Chanán, que es el equivalente de Sherlock Holmes, Poirot, todo eso. Que, pues sí, es interesante. Es interesante, primero que nada, contextualizar la novela criminal o la novela policíaca en Latinoamérica, en Guatemala específicamente, porque pues habla ya de crímenes muy localizados, ¿verdad? Políticos corruptos, narcos, maras, cosas por el estilo que están aquí presentes. ¿Qué otra cosa me gustó? Pues también hablando de la localización, me gusta la forma en la que Francisco Alejandro Méndez perfiló a sus personajes, porque todos son así como algún cliché guatemalteco, y como cliché, o sea, los clava perfectamente. O sea, la persona que está describiendo en cada momento me la puedo imaginar y hace exactamente todo lo que esa persona o el cliché de esa persona haría, y es hilarante leerlo. Más porque Francisco Alejandro Méndez no se corta en dar los nombres reales de las cosas, es decir, menciona colegios, escuelas por su nombre real, es decir, existen calles, lugares, bares, todo eso, lugares que existen. Entonces es más hilarante todavía porque lo clavan no solo imaginariamente, sino precisamente así como literalmente esas personas van a esos colegios, estudian en esos colegios, se gradúan de esas universidades, hacen ese tipo de cosas y es una maravilla. O sea, es hilarante como guatemalteco leer todos esos clichés, me pareció fabuloso. ¿Qué es lo que no me terminó de convencer? Es principalmente lo breve, y es que al ser relatos policiales, pues siento que le falta desarrollo. O sea, así de simple. Hay casos en los que pues la resolución llega muy rápido o no se llega a ese crescendo, no se llega a ese clímax, por lo que pues sí, me gustaría, y de hecho pues quiero ver de leer una novela sobre el comisario Wenceslao Pérez Chanán para ver completamente cómo se desarrollaría, porque siento que en relatos pues no se explota su potencial al máximo. Y el último libro es Una soledad demasiado ruidosa del escritor checo Boumil Hrabal, o como sea que se pronuncie su nombre. Ese lo leí por recomendación de Tatiana del canal Yo Entre Letras y Páginas, que lo mencionó. Yo también ya lo había visto en algún momento, me había llamado la atención. Lo mencionó Tatiana en uno de sus últimos wrap-ups y fue como, ok, tengo que leerlo porque esto suena maravilloso. Básicamente seguimos a un señor que se encarga de compactar papel para llevarlo después a reciclaje, si no estoy mal, algo por el estilo. Entonces, pues obviamente en la destrucción de papel aparecen muchos libros. Entonces, pues mucho de eso se habla de que este señor es muy culto a pesar suyo, es decir, él no buscaba ser, pero los libros llegaban y ¿qué se va a hacer? Hay un libro ahí, hay que leer.
Pero lo que más me gustó es la combinación de la belleza y la destrucción, ¿verdad? La belleza y romper, destruir, quemar. Y ahí es donde siento yo está el mayor peso de la novela, como el personaje aprende a encontrar la belleza en esta destrucción, ¿verdad? O sea, de todas formas, en todas las perspectivas, en la forma de crear a través de la destrucción y pues al final de cuentas como la destrucción es parte de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros como humanos también nos vamos a destruir. Las cosas no existen para existir para siempre. La eternidad no es algo de este mundo. Entonces, en la destrucción, pues se encuentra la belleza de la vida. Por lo que eso fue lo que más me gustó de la novela, aparte que está maravillosamente escrita. Lo que me dejó un poco extraño es la constante repetición que tiene a lo largo del libro de varias cosas, es decir, todos los capítulos empiezan como llevo trabajando 30 y tantos años en esta cosa, y ahí empieza. Y también se habla como 1000 veces de los ratones que viven entre el papel, se habla 1000 veces de las 2 toneladas de libros que tiene el señor en su casa y que pueden caerle encima en cualquier momento porque ya no tiene pared sin libros, entonces los tiene colgados encima de la cama. Que pues es una repetición interesante, pero no estoy seguro si funciona del todo, al menos a mi parecer. Y realmente no les podría decir por qué estoy tan indeciso si funcionan o no, porque es simplemente subjetivo, que no sé si me gustó o no. Pero cabal, eso fue lo principal que me dejó un poco a medias con el libro. También hay un choque muy interesante con ese lenguaje muy bonito, una narración muy bella y pues la persona que nos lo está narrando, que en todas las perspectivas se consideraría una persona no precisamente culta, pero como él mismo dice, él es culto a pesar de sí mismo, por lo que hace otra vez esa dicotomía muy interesante. Pero bueno, eso es principalmente lo que me pareció Una soledad demasiado ruidosa. Me gustó bastante. Como digo, es un libro muy corto, entonces como digo, pues lo que brilla, brilla mucho, lo que no brilla, pues también jala mucho para abajo la novela, porque pues repetir tanto en una novela tan corta, pues deja así como, hey, ¿cuánto me estás contando si me estás repitiendo constantemente lo mismo? Pero en general es una novela bastante interesante, es una oda a la destrucción y eso siempre es muy interesante de leer. Por lo que sí, eso fue Una soledad demasiado ruidosa. Es un libro súper corto, entonces léanlo. O sea, se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, ya. Esos fueron los 11 libros de ficción que leí a lo largo de septiembre. Díganme abajo en los comentarios qué leyeron ustedes, cuál fue su libro favorito, como ya les pregunté al inicio. Pero nada, suscríbanse al canal si les gusta el contenido, denle like. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar pendiente siempre de lo que leo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.